Bueno, hola Yaira, espero que todo esté muy bien. Vamos a ver lo primero, qué es un ángulo en posición normal. Entonces vamos al plano cartesiano. Acá tenemos nuestro plano cartesiano normal. Vamos a quitarlo, listo. Entonces tenemos el plano cartesiano, el eje X, el horizontal y el eje Y. En la parte positiva del eje X vamos a marcar un lado. Va a ser el primer lado de nuestro ángulo. Y vamos a marcar otro lado que va a girar a partir de él. Así. Si gira en sentido contrario a las manecillas del reloj, el ángulo es positivo. Si gira en sentido desde acá, en sentido de las manecillas del reloj, el ángulo es negativo. Entonces vamos a mirar esto. Entonces ahí tenemos 0 grados y vamos aumentando hasta llegar a un ángulo recto 90 grados. No, 90 grados. Si sumamos otros 90, llegaríamos a 180 grados, más otros 90, tendríamos 270 grados. Voy a aumentar. Acá tenemos el arco que nos indica cuánto hemos girado y en qué sentido. Y si completamos otros 90 en total, una vuelta completa, 360 grados. Este es entonces un ángulo en posición normal. También podríamos tener esto así. Entonces voy a graficar, vamos a verlo acá. Entonces, en sentido, perdón. Entonces, si lo vemos, otra vez, listo. Entonces, si lo vemos en este sentido, es un ángulo positivo. Ahí mide menos de 90 grados porque no ha llegado hasta acá, que serían 90 grados. Entonces, este podría ser un ángulo, por ejemplo, de 50 grados, por ejemplo. Ahora, si giramos en sentido, eso fue en sentido de las manecillas del reloj. Acá esto sería 90 grados. Ahora, en sentido contrario, perdón, en sentido, ese fue en contra de las manecillas del reloj. Ahora, si giramos a favor de las manecillas del reloj en sentido horario, vamos a marcar en sentido horario. Entonces, desde acá, desde el eje X, siempre desde el eje X positivo, el semieje positivo de las X, este sería un ángulo negativo. Este podría ser menos 50 grados. Entonces, hacia abajo, en sentido de las manecillas del reloj, el ángulo es negativo. Y en sentido opuesto a las manecillas del reloj, el ángulo es positivo. Miremos entonces dos ejercicios que nos dan. Bueno, teníamos este primer ejercicio que ya lo vimos. Si todo este ángulo mide 315, sabiendo que una vuelta completa son 360, lo que falta acá, miremos si puedo hacer una cosa. Sí. Perdón. Entonces, esto que falta acá son 45 grados, para que sumado con los 315 nos den 360. Este realmente tal como está es un ángulo negativo, no positivo, porque empieza acá, en el semieje positivo de las X,
y va en sentido de las manecillas del reloj, realmente sería menos 315. Pero bueno, eh, listo. Y miremos el que sigue, este era el 21. El 22 dice, la siguiente imagen muestra un segmento de recta desde el origen del plano cartesiano, indicando la medida de un ángulo. Seleccione el ángulo en posición normal para este segmento. Vamos a ver si puedo hacer algo. Bueno, el ángulo en posición normal podríamos... Voy a llevarme esto. Listo, qué bien. Me llevo esto. Entonces, hagámoslo por acá. Hagámoslo por acá abajo. Listo. Muy bien. Entonces, el ángulo en posición normal siempre medido desde el semieje positivo de las X, del eje X. Acá tenemos el eje X, siempre medido desde su parte positiva del ángulo en posición normal. Acá, este va a ser el lado inicial del ángulo, siempre en posición normal. Ese va a ser el lado inicial. Entonces, si lo medimos en sentido de las manecillas del reloj, sería un ángulo negativo y de menos 45 grados. En ese sentido, esta opción, la B, es correcta. Ahora, si lo medimos en sentido de contrario a las manecillas del reloj, o sea, así, sería un ángulo positivo que con este ángulo de 45 completaría una vuelta completa. Entonces debe ser un ángulo de 315 grados. Entonces, el ángulo de posición normal puede ser o uno de 315 positivo o uno de menos 45 negativo. Entonces, cualquiera de las dos respuestas es correcta. No sé si se puedan marcar las dos. Si solo se puede marcar una, mejor marquemos la positiva. Entonces, esta sería la respuesta. Voy a poner esto en el documento. Listo. Y la otra pregunta es esta, la 23. Vamos a llevárnosla. Entonces, la siguiente imagen muestra un segmento de recta, lo mismo que el anterior. Llevémosla acá. Entonces, la siguiente imagen muestra un segmento de recta desde el origen del plano cartesiano, indicando la medida de un ángulo. Nos dicen que este ángulo de acá mide 22.5 grados. Seleccione el ángulo en posición normal para este segmento. Entonces podría ser un ángulo negativo o uno positivo. Como acá nos lo indican positivo, entonces siempre desde el semieje positivo de las X. Entonces haríamos esto. Empezamos a girar desde acá y hasta acá iríamos 90 grados y hasta acá 180 grados. Si a 180 le sumamos 22.5, entonces 180 grados que hemos recorrido en el arco moradito, más los 22.5 grados del arco en verde, 22.5 grados,
sumamos, porque esto es 180, es 180.0, entonces sumamos así, alineando el punto decimal o la coma decimal, coma. Entonces 0 más 5, 5, sigue la coma decimal, esto nos da 2, 8 más 2, 10, y 1 más 1, 2. Nos da 202.5 grados, y la opción correcta es la D. Muy bien, entonces, bueno, hasta ahí este video.